Muy buenos días, bienvenido de nuevo a su programa Una Conexión con Dios. Hoy es parte 1 de lo que es un choque cultural. Y dentro del choque cultural la pregunta es, ¿qué es lo que ha cambiado entre lo que es bueno y lo que es malo? ¿Dónde nos perdimos entre lo malo y lo incorrecto? Por las próximas semanas estaremos hablando sobre diferentes temas, los cuales ayer les mencionaba, pero hoy, ahorita, en este momento, por unos minutos, sígame con este ejemplo. Imagínense por un momento que usted es una de esas personas que ha estado siguiendo a este personaje llamado Jesús. Y llega el momento, usted ha visto milagros, Él ha sanado enfermos, ha resucitado a muertos, ha hecho del vino, del agua hizo vino, y usted ha visto estos milagros. Y llega el momento donde empieza el sermón que va a cambiar la humanidad. En este momento, este hombre llamado Jesús, usted está ahí, está presente, y este hombre empieza hablando sobre lo que hoy nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Pero nos vamos a Mateo 5, el versículo 13, nos vamos a adelantar un poco, y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En el versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. El versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando usted escucha a este hombre decir esto, vamos a ponerlo en perspectiva. ¿Qué es lo que significa el ser la sal del? ¿Para qué servía la sal? Hacía una metamorfosis, o sea, usted le pone sal a la carne y le ayuda a mantenerla. En aquellos tiempos no existía un refrigerador. Hoy en día le pone sal a la comida y le da otro sabor. En otras palabras, hay una transformación de aquello, de cómo está compuesto, a después de que usted le pone el ingrediente de sal, le da un sabor a la comida. En lo que se refiere a la luz, dice nosotros no somos oscuridad, dice nosotros somos la luz. ¿Y qué significa? ¿Qué hace la luz? La luz básicamente hace lo siguiente: la luz crea claridad, crea discernimiento, crea aquella oportunidad donde usted puede encontrar lo que usted no podía ver. Un ejemplo de esto: imagínese que se va la luz a eso de las 9, 10 de la noche. Usted no sabía que se iba a ir la luz, sino que de repente se va la luz a las 9, 10 de la noche. ¿Qué es lo que sucede? Usted va y busca una candela, y al prender esa candela crea una claridad hacia dónde usted necesita caminar o hacia lo que usted está buscando. Eso es lo que hace una luz tan pequeña. En ese momento Jesucristo les está diciendo: no prendes la luz y la pones debajo de una cama. No, prendes la luz y la pones arriba para obtener claridad hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que logramos cuando tenemos una luz dentro de un panorama completamente oscuro? Identificamos el camino,
identificamos hacia dónde vamos. Eso es lo que demanda Jesucristo de nosotros. Y lo que me preocupa es nosotros, los que nos denominamos cristianos, y no solo porque nos denominamos cristianos, no estoy hablando de cualquier persona que se denomina cristiano, estoy hablando de aquella persona que entiende que Jesucristo es el Dios viviente, quien vivió entre nosotros, murió y al tercer día resucitó. Y por 40 días estuvo presente, se presentó a más de 500 personas para que fueran testigos de que el Dios Jesucristo había resucitado. Ese mismo Jesucristo que está sentado a la derecha de Dios Padre hoy día y que intercede por usted y por mí para que nosotros podamos llegar al Padre sin ningún problema, para que nuestras oraciones, para que nuestras peticiones puedan ser escuchadas por nuestro Padre Celestial. Ese Jesús, quien en un momento dado, Tomás dijo: si yo no lo tocara, si yo no lo viera con mis propios ojos, si yo no tocara el costado de este hombre, yo no voy a creer. De ese Jesús estamos hablando. De esas personas que creen que Jesucristo realmente es el único intercedor entre Dios y nosotros. Estoy hablando a esos que se denominan cristianos, que realmente saben quién es Jesucristo. ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Qué significa la venida de Jesucristo hoy día al que convivió con nosotros? Y usted me dirá: Alexis, ¿y por qué se preocupa de esas personas? Porque de esas personas es quien Jesucristo nos habla que debemos de ser la sal y debemos de ser la luz. Y la pregunta es: ¿estamos siendo sal? ¿Estamos siendo la luz? ¿Estamos siendo las personas quienes realmente cambian la cultura? Cambia hacia dónde va nuestro país. O, como se los mencionaba ayer, realmente no hay una diferencia entre nosotros, aquellas personas quienes se denominan cristianos, y aquellas personas quienes simple y sencillamente no se denominan cristianos o no asisten a ninguna iglesia. Jesucristo nos llama a hacer esa luz, a hacer esa sal. Tenemos un gran problema. El diagnóstico, nuestra visión de la verdad ha cambiado dramáticamente en los últimos 50, 60 años, como se los mencionaba ayer. El divorcio en los 50 estaba en menos del 10%, en menos del 10% de las personas se divorciaba en los años 50. Esto es estadísticamente en los Estados Unidos, o sea que estamos hablando de que tanto en las personas quienes se denominaban cristianos como en aquellos quienes no se denominaban cristianos, el divorcio era menos del 10%, menos del 9%. Se dice, algunas cifras dicen que incluso abajo del 5%. Ayer les mencionaba, hoy en día es un 50% de divorcio. Y no hay una diferencia entre las personas quienes van a una iglesia y las personas quienes se quedan o quienes no asisten a una iglesia, aquellas personas quienes no se denominan cristianos. La pureza sexual era un estándar. Alguien salía embarazado en ese momento, en los 50. Si alguien salía embarazado era una noticia. Si no estaba casada era una noticia de donde toda la ciudad se daba cuenta. ¿Por qué? Era un escándalo. Hoy en día es otra más. Otra de las cosas, el aborto era ilegal y el homosexualismo era un pecado. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? El 35% de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, consideran que el homosexualismo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con que alguien decida ser homosexual?
Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice Hollywood. Eso es lo que nos dicen los programas de televisión. Incluso usted hoy en día mira programas de televisión donde existe una pareja de dos hombres, un hombre que hace las veces de una mujer en la casa y el otro que se va al trabajo. Y esa cultura la está tomando nuestra juventud y está diciendo, es normal. Es normal. La pregunta es, ¿verdaderamente es normal para usted? ¿Y usted sigue viendo esos programas? ¿Permite que esos programas se vean en su casa? El 65% de las mujeres han tenido un aborto, mujeres que se han denominado como católicas o protestantes. 65% de las mujeres en algún momento han tenido un aborto. Algo que en los 50 se daba, sí se daba, pero era muy raro. Hoy en día, ¿qué es lo que sucede? Es devastador el sentimiento que tiene una persona, una mujer quien ha tenido un aborto, una mujer quien ha desechado a su propia creación, y aquel hombre que ha apoyado para que eso sea, para que eso suceda, ha tenido un devastador problema emocional, porque no se puede perdonar, porque pasan años y años y no puede pasar eso por alto. Le sigue viniendo eso a su memoria, a su corazón. Personas viviendo juntos y teniendo sexo casualmente entre las edades de 18 a 29 años es en un 35% donde lo miran normal, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema con todo eso? Tenemos un grave problema. Ahora, estos solo son los síntomas. Los síntomas son problemas morales. Los problemas, hay un problema de ética y de valores. El dilema, ¿quién determina lo que está bien o mal? La pregunta, ¿qué es la verdad? Con este punto de que hemos decidido o que no estamos seguros de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es verdaderamente real o qué es una verdad absoluta versus una verdad relativa, ha creado una confusión entre los mismos cristianos, entre las mismas personas quienes se denominan cristianos. Ahora, ¿cómo resolvemos esta diferencia? 1. Edúquese usted mismo, su familia, sus amigos y su iglesia. 2. Modele un estilo de vida bíblico. Y número 3. Desarrolle su mundo con luz, no con fuego. ¿Y a qué me refiero con esto de desarrolle su mundo con luz, no con fuego? Creo que ya también una de las cosas con las que quiero tomar un poco de tiempo con esto es, recordemos que en los 50, en los 60, en los 70, cuando empezó a venir a Latinoamérica, a Honduras, lo que se le llama los protestantes, los evangélicos, los pentecosteses, como usted les quiera llamar, aquellas personas que vienen y estudian la Biblia, que entienden que no hay otro intermediario más que Jesucristo entre nosotros y Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que se nos habló y se nos sigue hablando de un fin del mundo que viene ya, lo cual puede ser posible, lo cual hay muchas evidencias donde dice el fin del mundo está cerca. Pero ¿sabe qué es lo que sucede con ese mensaje? Que ya hay muchas personas quienes dijeron, ya tengo 15 años, 20 años escuchando ese mensaje y el fin del mundo no llega todavía. Pero ¿sabe qué sucede con eso también? Que usted no sabe cuándo va a ser el final de su vida. Y quiero partir de eso. Cuando decimos que sea luz
y que hablar desde el punto de vista de luz y no de fuego. Muchas de las veces estoy hablando con algunos de las personas con las que trabajo cuando estoy hablando sobre el Evangelio y me dicen, es que dejar el mundo es tan difícil porque la fotografía que tenemos en la mente es de que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es vivir una vida aburrida. Es vivir una vida donde yo no gozo de este mundo. Es vivir una vida donde yo estoy pobre. Es vivir una vida donde ya no tengo nada. Donde tengo que prácticamente morirme en vida. Esa es la idea que nos hemos metido de seguir una vida cristiana, de seguir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no estamos más lejos de la verdad en ese aspecto. Vivir una vida cristiana no es vivir una vida aburrida, vivir una vida sin disfrutarla, vivir una vida completa, vivir una vida de mucha felicidad. Donde yo tengo libertad para hacer lo que quiera hacer, mas decido no hacerlo, no porque no tengo la libertad, sino porque me amo a mí mismo y amo a las demás personas. Porque ¿qué significa el hecho de no ser una persona desde el punto de vista moral, una persona donde mantiene su matrimonio, donde le es fiel a su esposa? Donde no se va a otra casa, a otro lugar, a buscar lo que tiene en casa. ¿Qué acaso no crea más problemas el yo ir a buscar en otro lado lo que tengo en casa? ¿No me crea más problemas, no me crea más dificultades? Porque usted, que es hombre, que me está escuchando, o incluso una mujer, al final del día, lo que usted busca en otro lado, lo puede obtener en casa. Y para aquellos quienes han experimentado el ser fiel a una persona, se han dado cuenta que es mucho más placentero, mucho más satisfactorio el estar en casa, en tener todo en casa, en tener toda esa energía en casa. ¿Por qué? Porque al no hacer eso, lo que estamos haciendo es creando mucho dolor para nosotros mismos y para las personas a quienes estamos utilizando. Eso es vivir una vida en luz, vivir una vida con ética, con moral. Pero no porque me voy a ir al infierno. Sí, es cierto, si yo vivo una vida inmoral, una vida inética, lo que sucede es eventualmente cuando muera, lo más seguro, si no muero de acuerdo o en paz con Dios, con Jesucristo, voy a ir al infierno. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que si yo vivo una vida llena de ética, llena de moral, y entendiendo que hay un solo suplidor, que de donde viene todo, de donde es generado todo, se llama Dios, se llama Jesucristo, y que Él es el único camino a la verdad. Cuando yo entiendo eso, entonces voy a vivir una vida mucho más feliz, mucho más placentera para mí, para las personas que conviven conmigo y para la humanidad. Porque me requiere que cuando yo voy a trabajar, ser el mejor empleado que ese dueño de esa compañía tiene, que ese empleador tiene. Significa que yo no le voy a robar el tiempo a mi empleador. Eso es la gran mentira que nos hemos creído, que el vivir fuera de la voluntad de Dios no vamos a vivir una vida más placentera. Mañana estaremos entrando más en este tema de por qué o cómo funcionamos.
cómo el funcionar dentro de la voluntad de Dios va a ser una vida mucho más excitante, mucho más placentera y al final del día lo que usted y yo queremos, vivir nuestra vida, ir al cielo, vivir nuestra vida en gloria, vivir nuestra vida, el resto de la vida, de la infinidad, poder volver a venir y glorificar el nombre de Dios cuando ese momento llegue, que Dios nos llame a cuentas con Él, poder glorificar su nombre. Mañana seguimos con este tema.